Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a este rincón virtual donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy vamos a hablar de algo que ha tenido a medio mundo en vilo, un tema que ha generado muchísimas especulaciones y, si me permiten la expresión, una verdadera montaña rusa de emociones. Estamos hablando, por supuesto, de la boda de Kanye de Met. Sí, sé que suena como un titular de revista, pero créanme, lo que vamos a descubrir hoy va mucho más allá de lo que hemos leído hasta ahora. Hemos visto las fotos, hemos leído los rumores, hemos sentido la expectación de todos sus seguidores. Kanye de Met, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente tras su participación en proyectos que nos han cautivado a todos. La idea de su unión en matrimonio era algo que muchos de nosotros esperábamos con ilusión, y cuando las noticias comenzaron a circular, el revuelo fue inmenso. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo tan particular, las apariencias a veces engañan, y las verdades escondidas pueden ser mucho más complejas de lo que parecen. Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, o mejor dicho, la persona que ha decidido arrojar luz sobre este asunto, Gulden Yaman. Ella, como figura cercana a estos eventos, como alguien que ha estado en la órbita de sus vidas, parece tener información privilegiada. Y hoy, mis queridos, vamos a adentrarnos en lo que Gulden Yaman ha revelado sobre la boda de Kanye de Met. Prepárense porque esto promete ser fascinante. Antes de sumergirnos de lleno en la revelación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día de las noticias y los misterios del espectáculo, y si además disfrutan de una buena dosis de intriga, entonces este es su lugar. Asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo, y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, volvamos a lo que nos trae hoy aquí. La boda de Kanye de Met. Durante mucho tiempo se habló de planes, de preparativos, de una posible fecha, de los invitados. Todo era un murmullo constante en las redes sociales y en los medios. Y de repente, ¡bam! La noticia de la boda. Para muchos fue una confirmación de sus sospechas, para otros, una sorpresa, pero para casi todos, una fuente de alegría. Sin embargo, y aquí empieza lo interesante, el relato que se nos presentó no era la historia completa, o al menos, eso es lo que Gulden Yaman parece sugerir. Según lo que se ha podido desentrañar de las declaraciones de Gulden Yaman, parece que hubo una narrativa muy cuidadosamente construida alrededor de este evento. No se trataba simplemente de dos personas enamoradas que decidían casarse. Había, según ella, capas de significado, decisiones estratégicas y, lo que es más intrigante, una presión externa considerable. Imaginen la escena, una pareja querida por el público con carreras en ascenso, y una boda que no solo es un evento personal, sino que también tiene implicaciones para sus carreras, para sus contratos, para la imagen pública que proyectan. Gulden Yaman, al parecer, ha hablado de cómo esta boda no fue una decisión impulsiva o puramente romántica en el sentido tradicional. Se nos presenta la idea de que hubo un elemento de negocio o, si lo prefieren, de conveniencia detrás de la unión. Esto no significa que no existiera afecto entre Kanye de Met, en absoluto. Pero sí sugiere que la decisión de dar el paso hacia el matrimonio se tomó teniendo en cuenta otros factores importantes. Imaginen las presiones de las productoras, de los agentes, de los patrocinadores. En el mundo del espectáculo, una pareja consolidada, especialmente si comparten pantalla en proyectos exitosos, puede ser un activo muy valioso. Piensen en ello. Si Kanye de Met tienen una química increíble en pantalla, y esa química se traslada a su vida personal y se oficializa con una boda, eso refuerza su imagen como pareja perfecta para ciertos roles, como embajadores de marca, como un símbolo de estabilidad y éxito. Gulden Yaman, al compartir su perspectiva, parece estar apuntando a esto, que la boda fue, en parte, una estrategia para capitalizar esa química y ese atractivo público. Además, Yaman ha insinuado que hubo una cierta urgencia en la decisión. No fue un proceso largo y pausado de planificación de boda soñada. Más bien, parece que se vieron empujados a tomar esta decisión relativamente rápido. ¿Por qué la prisa? Aquí es donde la intriga se intensifica. ¿Estaban protegiendo algo? ¿Estaban sellando un acuerdo? ¿O quizás estaban tratando de acallar rumores o desviar la atención de otros asuntos?
Las declaraciones de Gulden Yaman no han sido explícitas en el sentido de decir, ellos se casaron porque X. Más bien ha pintado un cuadro o ha dejado caer pistas, ha abierto o grietas en la fachada de la historia oficial. Ha hablado de circunstancias, de acuerdos y de cómo las decisiones no siempre son tan sencillas como parecen. Esto nos invita a especular, a conectar los puntos y a preguntarnos qué más podría estar sucediendo detrás de las cámaras. Uno de los puntos que Gulden Yaman ha destacado es la importancia de la imagen pública en el mundo del entretenimiento. Khan y Demet son figuras públicas muy seguidas, y cada paso que dan es analizado al detalle. Una boda, especialmente entre dos estrellas, no es solo un evento privado, es un espectáculo. La cobertura mediática, las fotos exclusivas, los comentarios de los fans, todo forma parte de un ecosistema donde la imagen es moneda de cambio. Y si esa imagen es la de una pareja sólida y enamorada, eso se traduce en oportunidades y en valor para sus carreras. Ella también ha sugerido que hubo cierta influencia de personas del entorno profesional de la pareja. No ha señalado dedos directamente, pero ha hablado de consejos y de recomendaciones que habrían inclinado la balanza hacia la boda. Esto nos lleva a pensar en managers, en representantes, en productores que ven en la unión de Khan y Demet una oportunidad de negocio, una forma de asegurar proyectos futuros o de potenciar los actuales. Imaginen la presión. Por un lado, la presión romántica, el deseo de formalizar una relación que va bien. Por otro lado, la presión profesional, la de mantener una imagen rentable, la de asegurar que la chispa que encanta al público siga viva y se magnifique. Y Gulden Yaman parece estar diciéndonos que esta segunda presión jugó un papel fundamental, quizás incluso determinante. No se trata de desmitificar el amor o de sembrar dudas sobre la autenticidad de la relación entre Khan y Demet. Se trata más bien de entender las complejidades del mundo en el que viven y trabajan. Es un mundo donde las líneas entre lo personal y lo profesional a menudo se difuminan, y donde las decisiones importantes rara vez se toman en un vacío. Las palabras de Gulden Yaman nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. ¿Cuánto de lo que vemos es genuino y cuánto es una construcción para el público? ¿Hasta qué punto las decisiones personales están influenciadas por las demandas de la industria? Estas son preguntas que nos hacemos con frecuencia, y las declaraciones de Yaman alimentan esa curiosidad. Ella ha sido cuidadosa en sus palabras, eligiendo un lenguaje que insinúa más de lo que afirma directamente. Esto es algo que en el mundo del espectáculo se valora, porque permite mantener el misterio, el interés y al mismo tiempo, deja claro que hay una verdad más profunda. Ha hablado de cómo la boda fue un paso lógico para su carrera, y no solo para su vida personal. Ha mencionado que les conviene a ambos a nivel profesional. Y aquí es donde podemos profundizar un poco más. ¿Qué tipo de conveniencias? Una pareja de actores exitosos y aclamados que se casa, refuerza su estatus. Se convierten en una marca en sí mismos. Esto puede abrirles puertas a proyectos que antes quizás no eran accesibles, o a contratos más lucrativos. Piensen en las campañas publicitarias, en los eventos de alfombra roja, en la cobertura mediática constante. Todo eso genera ingresos y fortalece su posición en la industria. Además, la narrativa de la boda puede servir para solidificar una imagen de estabilidad y compromiso. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo son efímeras y escandalosas, una boda puede ser vista como una señal de madurez y de una relación duradera. Esto puede ser muy atractivo para ciertas marcas y para el público en general, que tiende a preferir las historias de amor duraderas. Gulden Yaman, con sus comentarios, nos hace dudar de la simpleza de la historia. Nos hace pensar que quizás la presión para casarse fue significativa, y que la decisión no fue enteramente impulsada por el amor romántico, sino también por una visión estratégica de sus carreras. No es un ataque a Khan y Demet, sino una observación sobre las realidades de la industria en la que operan. Ahora, para ser justos, es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en lo que Gulden Yaman ha compartido. Ella es una fuente y su perspectiva es valiosa, pero no necesariamente la única verdad. Sin embargo, su cercanía a los eventos y su aparente conocimiento de las dinámicas internas le otorgan una credibilidad considerable. Lo que sí queda claro es que la boda de Khan y Demet no fue un evento aislado, desconectado del mundo profesional. Fue un acontecimiento con múltiples capas de significado, influenciado por una serie de factores que van más allá del simple deseo de unir dos vidas.
Y es precisamente esta complejidad, esta interconexión entre lo personal y lo profesional, lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y, a veces, tan enigmático. Hemos explorado la idea de que la boda fue, en parte, una decisión estratégica, una forma de capitalizar su química y su atractivo público, y de consolidar su imagen en la industria. Hemos considerado la posibilidad de que hubo influencias externas y una cierta urgencia en la toma de esta decisión. Y todo esto, gracias a las revelaciones de Gulden Yaman, nos da una perspectiva mucho más matizada de lo que inicialmente pensábamos. Para concluir, mis queridos amigos, lo que Gulden Yaman nos ha revelado sobre la boda de Khan y de Met nos recuerda que en el mundo del espectáculo, rara vez las cosas son tan sencillas como parecen. Las decisiones que vemos, que admiramos o que criticamos, a menudo están envueltas en una red de factores personales, profesionales y estratégicos. La boda de Khan y de Met es un claro ejemplo de ello, y nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender las fuerzas que actúan detrás de las cámaras. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los entresijos de la vida de estas dos estrellas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprenden estas revelaciones? ¿Creen que la imagen pública juega un papel tan importante en las decisiones de las parejas de celebridades? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta. Sus me gusta nos animan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer absoluto. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del espectáculo. Adiós.